Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Prepárense, porque esta vez nos vamos a las playas de Río de Janeiro. Ah, Río. Claro. Beleza, sol que viriñas. No, precisamente a la siesta que todos imaginamos. Oh, no. Nuestra historia de hoy nos lleva a un lado de Río que no sale en las postales. Robos a plena luz del día en las playas más icónicas de Río. Robos. ¿En serio? Y lo más impactante, los responsables son grupos de niños y adolescentes. No me digas. O sea, Niños. entiendo que Río tiene sus problemas, pero niños organizados para robar en las playas. Caray. Suena más a una película distópica que a la ciudad maravillosa. ¿Ah, sí? ¿De dónde sacaste esta información? Esta información viene de varios periódicos brasileños de esta semana. ¿Y qué tan común es esto? Lo sorprendente es que no es un fenómeno nuevo. No. A principios de los 90 hubo una ola similar de robos en la playa de Arpoador. ¿Y qué pasó? Imagínate la escena. A ver. Turistas disfrutando del sol de repente se ven rodeados por un montón de niños. Sí, como enjambre. ¿Y luego? Algunos se arrebatan las cosas, otros crean distracciones y ¡puf! Desaparecen entre la gente antes de que te des cuenta. ¡Qué barbaridad! Eso suena a una estrategia bien planeada. De hecho, se les conoce como arrastrones. Arrastones. Y los testimonios apuntan a que hay adultos detrás de estos arrastrones. O sea que no son simples robos oportunistas. Exacto, al parecer hay un nivel de organización que va más allá del simple robo. ¿Y se sabe algo de quiénes están detrás de esto? Hay una teoría que te va a dejar frío. A ver. El secretario de Seguridad de Río, José Mariano Beltrame, cree que estos robos podrían estar relacionados con la lucha contra el narcotráfico. O sea que estamos hablando de niños sicarios. Es una posibilidad que no se puede descartar. Pero ¿cómo es posible que lleguen a ese punto? Las ONGs que trabajan en las favelas dicen que con la presión que están sufriendo los narcos, están recurriendo a nuevas tácticas para mantener el control. Y los niños son presas fáciles. Exactamente, son vulnerables a la manipulación y la coerción. Pero estamos hablando de casos aislados, ¿o es un problema generalizado? Me temo que no son casos aislados. ¿Hay pruebas de eso? Hay evidencia de que el reclutamiento de niños por parte de las bandas ha aumentado. ¿Cómo? ¿Qué tipo de evidencia? Incluso se han encontrado videos de niños entrenando con armas. Es terrible. Imagínate, en lugar de estar jugando, están siendo entrenados para la violencia. Es una realidad muy dura. Y no son solo estadísticas, son niños reales con nombres, con familias atrapados en una espiral de violencia. Sí, y lo peor es que no se limita a las playas. ¿En serio? Hay reportes de robos cerca de hoteles discotecas. O sea que el problema se está extendiendo. Exacto, para que te des una idea, el 20% de los niños y adolescentes detenidos en Río en el último año y medio estaban involucrados en actividades con el narcotráfico. Una cifra escalofriante. Y para colmo, el consulado de Estados Unidos ya emitió una alerta a sus ciudadanos, Advirtiéndoles sobre los robos. Sí, esto no solo afecta a la seguridad de los turistas, sino también a la imagen de Río como destino turístico. Es una verdadera lástima que la belleza de Río se vea opacada por esta ola de violencia. Es una paradoja, ¿verdad? Totalmente. Imagínate vivir con el miedo de que tu hijo sea reclutado por una banda o que te asalten en la playa. Es cierto, esa sensación de inseguridad debe ser terrible, no solo para los turistas, sino para la gente que vive ahí. Claro. Que ve cómo su ciudad, su día a día, se ve afectado por esta violencia. Y a eso súmale el daño a la imagen de la ciudad. Si Río es un destino turístico mundialmente famoso. Exacto. Y estas noticias, pues, obviamente afectan la percepción de los visitantes. Claro. Hablando de la ciudad, recuerdo haber leído sobre un programa de pacificación en las favelas. ¿Crees que ha tenido algún impacto real en la situación? ¿Te refieres al programa de las unidades de policía pacificadora? Sí, las UPP. Pues mira, la idea era buena, instalar puestos de policía en las favelas para expulsar a los narcos y reducir la violencia. Suena lógico llevar la ley a las zonas más conflictivas. Pero funcionó. Ha sido un proceso complicado. ¿En qué sentido? Por un lado, sí ha habido una disminución de la violencia en algunas zonas. Bueno. Pero por otro lado, no se ha logrado erradicar el problema de raíz. ¿Y eso por qué? Los narcos siguen operando y la pobreza, la falta de oportunidades siguen siendo un caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces dirías que las UPP han sido un fracaso. No un fracaso total, pero sí un éxito parcial. Es un problema muy complejo. Ya veo. No se soluciona solo con presencia policial. Claro. Se necesitan medidas sociales, económicas, educativas para atacar las causas de fondo. Es como poner una curita en una herida profunda. ¿Sí? Alivia el dolor momentáneamente, pero no cura la infección. Exactamente. Y volviendo a los robos en las playas, ¿qué medidas se están tomando para proteger a los turistas? Bueno, además del aumento de la vigilancia en las zonas turísticas,
También se han implementado operativos especiales para combatir la delincuencia en esas áreas. ¿Y qué hay de los niños? ¿Se está haciendo algo para prevenir que caigan en manos de los narcos? Afortunadamente sí hay varias iniciativas que buscan prevenir la violencia y la delincuencia juvenil. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay programas que ofrecen actividades deportivas, culturales y educativas en las favelas, ¿Y eso para qué? para darles a los jóvenes alternativas y alejarlos de la influencia de las bandas criminales. Me parece súper importante darles a los jóvenes opciones, oportunidades para desarrollarse, Sí. para soñar con un futuro diferente. Exacto. Y no solo eso. También hay programas que trabajan con las familias, brindándoles apoyo y orientación para que puedan criar a sus hijos en un ambiente seguro y positivo. Es un enfoque integral, ¿no? Atacar el problema desde varios frentes. ¿Y? Hablando de perspectivas, me gustaría retomar la pregunta que planteaste al final de la primera parte. ¿Cuál? ¿Cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo de esta situación? Bueno, una de las más preocupantes es la normalización de la violencia. ¿A qué te refieres? Si los niños crecen viendo la delincuencia como algo cotidiano, es más probable que repitan esos patrones en el futuro, Se crea un círculo vicioso. que es muy difícil romper. Es terrible pensar que la violencia se pueda convertir en algo normal, Sí, en una forma de vida. desafortunadamente. ¿Qué futuro les espera a esos niños? Las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Cómo? Aumento de la criminalidad, desconfianza en las instituciones, deterioro del tejido social. Es un panorama bastante desalentador. Ya. ¿Y qué se puede hacer para evitarlo? La clave está en un enfoque integral y a largo plazo. Invertir en educación de calidad, crear oportunidades de empleo para los jóvenes, fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables. Suena a un trabajo titánico, Lo es. pero es fundamental. Para construir un futuro mejor, no podemos permitir que la violencia se apodere de Río. Ni de ninguna ciudad del mundo. Exacto. Y aquí es donde entra la participación de todos, no solo el gobierno. Correcto. La sociedad civil, las organizaciones internacionales, cada uno de nosotros tenemos un rol que jugar Sí. en la construcción de un futuro más pacífico. Hablando de participación, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a esta lucha? Hay muchas maneras de involucrarse. ¿Cómo cuáles? Desde apoyar a las ONGs que trabajan en las favelas hasta educar a nuestros propios hijos en valores como el respeto, la tolerancia y la no violencia. Es cierto, cada granito de arena cuenta y a veces las acciones más pequeñas pueden generar grandes cambios. Exacto. Pero bueno, me imagino que también hay gente que piensa que la situación es irreversible, Sí. que esos niños ya están perdidos. Es fácil caer en el pesimismo. Sí, Pero yo creo que la esperanza siempre debe estar presente. claro. Esos niños son víctimas de un sistema que les ha fallado, Es cierto. pero aún tienen la posibilidad de cambiar su destino. Tienes razón, no podemos perder la fe en ellos, en su capacidad de superación. Exactamente. Y hablando de esperanza, ¿crees que hay alguna iniciativa que te inspire, que te haga pensar que un futuro mejor es posible? Hay muchas, pero una que me parece particularmente inspiradora es el proyecto Música do Morro. ¿De qué se trata? Cuéntame más. Es una escuela de música que ofrece clases gratuitas a niños y jóvenes de las favelas. Qué interesante. A través de la música les brindan herramientas para expresarse, para desarrollar su creatividad, para soñar con un futuro diferente. Es una idea genial. ¿Verdad? Utilizar la música como herramienta de transformación social para alejar a los niños de la violencia y darles un camino de esperanza. Exacto. Y lo más importante es que no se trata solo de enseñar música, ¿De qué más se trata? sino de formar ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con su comunidad. Es una iniciativa que realmente me emociona, me da esperanza y creo que es un buen ejemplo de cómo podemos contribuir a un cambio positivo. Sin duda, y no olvidemos que la lucha contra la violencia es una tarea de todos. Claro. Cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para construir un futuro mejor para Río, para el mundo. ¡Wow! Esa escuela de música suena increíble. La verdad que sí. Me quedé pensando en esos proyectos que dan esperanza. Sí. Hay otros ejemplos de iniciativas que estén marcando la diferencia. Claro que sí, hay mucha gente trabajando para cambiar esta realidad y no solo se trata de proyectos artísticos, también hay programas de educación, de emprendimiento, de apoyo a las familias que están logrando resultados muy positivos. Me encantaría conocer más sobre esas iniciativas. ¿Podrías contarme sobre alguna en particular?
particular? Por ejemplo, está el proyecto Teto, que se enfoca en la construcción de viviendas dignas en las favelas. Imagínate, muchos de esos niños viven en condiciones precarias. Sí. Sin acceso a servicios básicos hacinados, eso genera un caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia. Es cierto, un entorno así no ayuda para nada. ¿Y cómo funciona Teto? ¿Construyen casas nuevas? Sí, construyen casas nuevas, pero lo más importante es que lo hacen en conjunto con la comunidad. Los voluntarios trabajan codo a codo con las familias para construir sus propios hogares. Eso genera un sentido de pertenencia, de empoderamiento, que es fundamental para el cambio. Me parece una idea increíble. No solo les dan un techo, sino que les dan la oportunidad de ser parte de la solución, de construir su propio futuro. Exacto, y eso tiene un impacto a largo plazo no solo en la calidad de vida de las familias, sino también en la cohesión social de la comunidad. Es inspirador ver cómo la gente se une para generar un cambio real, para romper el círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Y no solo se trata de grandes proyectos, cada uno de nosotros puede hacer algo desde su lugar, por pequeño que parezca. Como por ejemplo, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día? Bueno, podemos empezar por informarnos, conocer la realidad de las favelas de los niños que viven allí, compartir esa información con otros para generar conciencia. Es cierto, a veces damos por sentado que todo el mundo conoce la situación, pero la realidad es que muchos viven ajenos a esta problemática. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan en las favelas, ya sea con donaciones, con voluntariado o simplemente difundiendo su trabajo. Claro, darles visibilidad a esas iniciativas para que más gente se sume a la causa. Y no menos importante, podemos educar a nuestros hijos en valores como la solidaridad, la empatía, el respeto por la diversidad, para que crezcan en un mundo donde la violencia no sea una opción. Es fundamental sembrar esas semillas desde la infancia para que las futuras generaciones construyan una sociedad más justa, más pacífica, más humana. Exacto. Y aunque la situación en Río, en el mundo, puede parecer abrumadora, es importante no perder la esperanza. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Me quedo con esa idea, con la certeza de que juntos podemos hacer la diferencia para que la belleza de Río de todas las ciudades del mundo no se vea opacada por la sombra de la violencia. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Los invitamos a seguir explorando este tema y a buscar maneras de ser parte de la solución. Hasta la próxima.